Bueno, vamos a comenzar lo que es el módulo de anatomía del cuerpo humano, el módulo 4. Vamos a tratar de socializar lo que es los diferentes tipos o aparatos del cuerpo humano. Aquí vamos a trabajar, vamos a identificar lo que son los sistemas o aparatos y enfermedades del cuerpo humano. Vamos a comenzar, que es anatomía. Si me puede ayudar a alguien a leer lo que es el concepto y socializar lo que es anatomía. ¿Quién me ayuda con esta diapositiva de anatomía? Vamos, Cari. Anatomía es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, topografía, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que la componen. Surgió como inquietud en busca de conocimiento mucho antes de que existiera la idea de que los seres humanos podemos intervenir en el funcionamiento de nuestros cuerpos y así curamos de alguna dolencia. La anatomía es muy cercana a la fisiología, ciencia que se ocupa de comprender las funciones de las partes del cuerpo de los seres vivos. A los científicos especializados en la anatomía se les conoce como anatomistas, aunque también se acepta el término anatómicos. Asimismo, anatomía no es más que aquella ciencia que estudia lo que es una estructura. Vamos, cuando hablamos de células es que estudia todo lo relacionado a lo que es la célula. Pero aquí vamos a hablar de lo que es el cuerpo humano, teniendo en cuenta la forma de aquellos órganos o sistemas, la topografía donde se encuentra ubicado cada órgano y la disposición de ellos que tienen en cada uno de los sistemas en relación con una función cada uno que va de la mano por cada sistema o órgano. Y la fisiología va mucho de la mano con lo que es la anatomía, porque estudia todas las funciones de los diferentes órganos y sistemas que compone el cuerpo humano. Dentro de ello encontramos ciertas ramas también relacionadas, aparte de lo que es la fisiología. Aquí podemos ver lo que es la anatomía y la fisiología, que son dos disciplinas que van muy separadas, pero a la vez van de la mano, enfocadas estrechamente en un vínculo de lo que es el sistema o aparato del cuerpo humano. Dentro de lo que vimos anteriormente, ya que la anatomía estudia lo que es la ubicación y forma de la aparición de los órganos, mientras que la fisiología se va a encargar de las funciones que realizan los diferentes órganos o sistemas. Tenemos lo que es la anatomía descriptiva, que se conoce como una ciencia que comprende lo que es el cuerpo humano en base a a los diferentes conjuntos de los sistemas y aparatos que van interaccionando entre sí, lo cual se va a procurar lo que es la descripción de los órganos de cada sistema, que lo vamos a ver más adelante, lo que es la anatomía descriptiva, donde vamos a describir todos los órganos que tiene el cuerpo humano y sucesivamente vamos a decir los órganos que se encuentran en dicho sistema y las funciones de cada uno. Tenemos lo que es la anatomía quirúrgica, que es el estudio de los tejidos y estructura del cuerpo. O sea, si nos vamos dentro de ello, podemos ver una cara que da la posibilidad a ciertas intervenciones quirúrgicas relacionadas a lo que es la medicina. Tenemos a la anatomía comparativa, que nos dice que parte de una parte de lo que es el cuerpo humano o animal que vamos a tener como una conclusión con respecto a su semejanza y diferencia en cuanto a lo que es la historia de la evolución o evolutiva. Tenemos lo que es también la anatomía, bueno, descriptiva y quirúrgica, que la vimos anteriormente. Dentro de sus clasificaciones
según la anatomía, se puede clasificar en microscópica. Dentro de ella encontramos dos sistemas que podemos encontrar: regional y topográfica. Nos dice que la macroscópica son aquellos estudios de los órganos o partes del cuerpo humano, lo cual va a diferenciar las grandes partes que se van a observar en las diferentes vistas, tanto regional como topográfica. La regional no es más que el estudio de los cuerpos humanos, que van a ser divididos por regiones amplias. Dentro de ello podemos encontrar que el cuerpo humano se divide en tronco, cabeza, tronco y extremidades. Así se puede dividir en lo que es la anatomía regional. Si lo vamos a ver dentro de ello, tenemos lo que es dentro de la parte superior, media e inferior. En la parte superior tenemos miembros inferiores y lo que es la parte del cráneo. Dentro de la parte media tenemos lo que son las regiones abdominales, que aquí se dividen en subregiones cuando vamos a hacer lo que es la observación o la parte de observación palpable en cuanto a lo que es una valoración clínica del paciente. Tenemos lo que son partes inferiores, que tenemos lo que son las extremidades, y cuando hablamos de topográfica nos dice que es cuando el cuerpo humano se divide en pequeñas regiones. Si hablamos así, nos relacionamos a aquellas regiones que componen lo que es el sistema. Por ejemplo, cuando hablamos de el corazón, vamos a ver los órganos que se encuentran en el corazón. Cuando hablemos del aparato digestivo, vamos a hablar de los órganos topográficos que se encuentran en pequeños órganos que se encuentran en dicho sistema, lo cual tiene un funcionamiento, uno relacionado al otro. Aquí vemos los diferentes sistemas que vamos a tratar. Tenemos lo que es el simpático y nervioso, tenemos el cardíaco circulatorio, tenemos el músculo esquelético y el aparato digestivo. Vamos a relacionar las ciencias que podemos encontrar relacionadas con lo que es la anatomía. Cuando nos relacionamos en dichas ciencias auxiliares, nos basamos a lo que son las especialidades de los diferentes campos en cuanto a lo que son las ramas de la anatomía. Tenemos lo que es la osteología, que no es más que es la ciencia que estudia los huesos. Artrología, la ciencia que estudia las articulaciones. Cuando hablamos de miología, estudian los músculos, y angiología estudian lo que son los vasos sanguíneos. Cardiología estudia todo lo que es el área cardíaca o del corazón. Tenemos esplenología, que se encarga de los estudios de las varices, o sea, parte de lo que son aquellos vasos capilares que se encuentran en los diferentes sistemas, tanto en las extremidades como inferiores como superiores. Tenemos la neurología, que estudia los nervios y el sistema nervioso central. Tenemos neumología, que estudia lo que es la vía respiratoria. Gastroenterología, abarca todo lo que es el sistema digestivo. Y endocrinología, vemos lo que es el estudio de la glándula. Y si nos vamos sucesivamente, encontramos muchas de las ramas de anatomía que están relacionadas a lo que es el sistema o cuerpo humano. Vamos a tratar el primer sistema o aparato, que es el aparato o sistema respiratorio. El aparato o sistema respiratorio no es más que un conjunto de órganos que poseen los seres vivos, con la finalidad de que este sistema tiene del intercambio de gases con el medio ambiente. Una estructura que es funcional, que varía, va a depender de lo que es el tipo de organismo y el tipo de hábitat donde nos encontremos. Tenemos también los órganos principales de ese aparato o sistema del cuerpo humano, que lo vamos a encontrar. Uno de los principales en el área mamífera o animales es el pulmón. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Quién tiene el micrófono abierto?
Entonces, Karina, puede ser que tiene el micrófono abierto. Bueno, vamos a hacer. Dentro de los órganos que componen en la parte topográfica de la anatomía, podemos encontrar lo que es la cavidad nasal, la faringe, la laringe, tenemos lo que es la tráquea se va a dividir en lo que es bronquio, que son estas pequeñas extremidades que se van dividiendo, y los bronquios se van a subdividir en bronquiolos, y los bronquiolos se van a subdividir en alveolos, que son esas pequeñas ramificaciones que vemos al final de los bronquios, lo cual va a estar cubierto por lo que es el pulmón, la pleura, que es esta capa blanca que se puede visualizar en los pulmones, y en la parte inferior está dividido por el músculo o el músculo diafragmático y la costilla. Vamos a ver más adelante las estructuras que podemos visualizar dentro de lo que es el aparato respiratorio. Recuerden que el aparato o sistema respiratorio son un conjunto de órganos, ¿no verdad? Como pudimos ver la cavidad nasal, la laringe, la faringe, la tráquea, los bronquiolos, alveolos y pulmones, pleura, diafragma y hay un músculo que se encuentra dividiendo lo que es el diafragma del abdomen, que lo vamos a ver más adelante. Esos son los órganos que hacen la función del intercambio de gases en el aparato respiratorio. Aquí podemos ver las partes que componen los aparatos que dentro de ellos estuvimos trabajando en lo que es la plataforma virtual. Vimos lo que son aquellas fosas nasales, que nos dice que son dos amplios cavidades que se encuentran y dentro de ellas su función es permitir la entrada del aire desde el ambiente y la salida del aire, ¿no verdad? La cual dentro de sus funciones es humedecer y filtrar y calibrar dicho aire de esa estructura, lo cual se le llama cornete, que se encuentra también dentro otro órgano más pequeño que se encuentran en las fosas nasales. Tenemos la faringe, que la faringe es una estructura de un tubo situado en todo lo que es el trayecto del cuerpo, que está revestido de ciertas membranas musculares y se conecta con la cavidad bucal. O sea, lo que es la faringe se conecta de la cavidad bucal. Aquí no se encuentra dentro del aparato respiratorio porque la cavidad bucal pertenece al sistema digestivo, que lo vamos a ver anteriormente, y una parte de lo que es la glotis que va a dividir lo que es la faringe y lo que es la cavidad bucal, con la función en cuanto a la deglutación o ingesta de alimentos con la entrada de aire. Tenemos lo que es, bueno, se conecta con la cavidad bucal y con las fosas nasales y el esófago y con la laringe, que es otro conducto que permite el paso del aire. O sea, la laringe lo que hace es que permite ese paso de aire que desde las fosas nasales pasa por todo lo que es la faringe y va a la laringe. Va a llegar a la tráquea y a los pulmones para convertirse en oxígeno y permitir que se puedan lubricar o nutrir lo que son los pulmones y los diferentes órganos del sistema del cuerpo humano. Nos dice que dentro de lo que es la laringe se pueden encontrar las cuerdas vocales. Al momento del aire entrar por todo lo que es el trayecto de la fosa nasal, pasa por la faringe y la laringe, entonces las cuerdas vocales hacen su función. Por eso es que se pronuncia lo que es la voz. Tenemos lo que son
las cavidades vocales, que son dos pliegues que se encuentran al lado de la faringe, lo cual vibran a la entrada del aire a través de lo que es el proceso de la entrada y salida del aire, lo cual produce lo que es la voz. Tenemos también otros órganos que se componen dentro de lo que es la faringe y laringe hasta llegar a lo que es la tráquea, que aquí podemos visualizar que es la glotis. Nos dice que es una porción más estrecha de la luz de la faringe. Es un espacio que limita lo que son las cuerdas vocales. Tenemos lo que es la glotis, que es un cartílago situado encima de la glotis, lo cual obstruye el paso del bolo alimenticio en el momento de la deglución, lo cual evita que se vaya hacia el sistema respiratorio, marcando lo que es los límites de la laringe, orofaringe y la laringofaringe. O sea, si nos vamos al tener lo que es la cavidad bucal abierta, vemos lo que es una bolita, que es el epiglote, que se encuentra por encima de lo que es la fisura de la boca, eso se llama glotis. Y al momento de nosotros tener un deseo de vomitar, normalmente lo que da el paso es la epiglotis. ¿Por qué? Porque hace que libere o abra lo que es el bolo alimenticio y lo que es el vómito pueda salir. Ejemplo, normalmente cuando uno tiene una mala digestión o algo, nosotros como seres humanos para sentirse un poquito bien tenemos la costumbre de introducirse el dedo. Entonces, esa capa o telita que se encuentra por debajo de lo que es la glotis y en la faringe es lo que se le conoce como epiglotis. Ese cartílago que está ahí, lo que hace es que al momento de nosotros hablar o expirar e inhalar lo que es el aire, hace que el aire pase por todo lo que es las fosas nasales, pase por lo que es la laringe, faringe, vaya hacia los bronquios y de ahí vaya a los pulmones, y los pulmones se conviertan en oxígeno y lo distribuya a lo que es el corazón y el corazón comienza a hacer todas las funciones correspondientes. Entonces, pero al momento de nosotros realizar lo que es la alimentación o deglución, esa telita se cierra o ese cartílago se cierra, ¿no, verdad? Y pasa todo lo que es la alimentación a lo que es el estómago. Normalmente, por eso es que nosotros no debemos, en el momento que estamos comiendo o deglutando, no podemos hablar. ¿Por qué? Porque se nos dice que se va por el camino viejo. No se va por el camino viejo, sino que la glotis, ese cartílago, piensa que uno va a hablar, entonces se abre para que el aire pase. Entonces, por eso es que se va a algunos alimentos por el camino viejo, como se dice normalmente. Tenemos lo que es la tráquea, que también es otro conducto de forma de túbulo, que tiene como función el paso del aire por la faringe y los bronquios. Tenemos lo que es aquellas paredes que están reforzadas por un conjunto de cartílago en forma de C, lo cual pueden dificultar lo que es la vía o colección de lo que es la composición externa del cuello. Tenemos lo que es la tráquea, donde encontramos lo que es el área pulmonar. Aquí vamos a ver que son órganos que tienen como función realizar el intercambio de gases con la sangre dentro del pulmón. O sea, aquí podemos encontrar el árbol bronquial, que cuando vimos que la tráquea se convierte en bronquio y de ahí se van a subdividir en ramificaciones más pequeñas. Dentro de ello va a dar origen a lo que son los bronquios, y dentro de los bronquiolos se van a dividir en alveolos, que lo pudimos visualizar. Cada ramificación se va
a ramificar y va a producir lo que son los bronquios, bronquiolos y alveolos. Aquí podemos ver la parte interna de lo que es el pulmón. Tenemos lo que es la tráquea. La tráquea se subdivide en bronquios, que son tubos fibrocartilaginosos que conducen dentro de lo que es la tráquea hasta los bronquios, donde se van a dividir en bronquiolos, que son otros conductos donde el aire pasa, y van a los alveolos, que los alveolos están situados al final de las ramificaciones de lo que son los bronquios y tienen forma como de saco. Por eso es que cuando nosotros tenemos una bronquitis o una neumonía, al tirar un rayo X, la placa se ve como ciertos puntitos al final de lo que son las ramificaciones y eso quiere decir que hay una congestión pulmonar o una infección pulmonar. ¿Por qué? Porque están contraídos lo que son esos pequeños alveolos, que son pequeñas ramificaciones o sacos muy pequeñitos y lo que hace que se inflame. Tenemos el músculo intercostal que está situado en el espacio donde se encuentra lo que es la costilla y va a dividir lo que es el tórax de la inspiración. Tenemos lo que es el diafragma, que es el músculo que reviste lo que es la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Tenemos lo que es la pleura o cavidad pleural, que es la membrana que reviste lo que es los pulmones. O sea, ahí cuando vemos un derrame pleural se ve por eso, porque esa pleura, que es una capa que tiene el pulmón, que la cubre y la protege, se ve afectada. Ya vimos que dentro de las funciones del aparato respiratorio no es más que desplazar lo que es el aire de la atmósfera a los pulmones para convertirle en oxígeno, ¿no? ¿Verdad? Y van a ir a lo que es el corazón. Aquí, mira, podemos visualizar que tenemos lo que son la tráquea, se convierte en bronquios, ¿no? ¿Verdad? Esos son los bronquios, de ahí se convierten en bronquiolos, todo eso son bronquiolos, todas esas ramas son bronquiolos, y los bronquiolos se vuelven en alveolo, que son aquellas ramificaciones pequeñitas que ustedes ven ahí, que se parecen como si fueran sacos o puntitos. Aquí vemos internamente los bronquios, tenemos los bronquiolos y tenemos lo que es el pulmón. Parte de lo que es la costilla, que es la parte superior, que cubre lo que es o protege lo que es los pulmones. Ya vimos que las funciones que tiene cada uno de los órganos o aparatos o sistemas que componen lo que es el aparato respiratorio. Vimos que la laringe es la parte superior que conecta con el aire, ¿no? ¿Verdad? Tenemos lo que es la faringe, que es la que transporta el aire o sustancia hacia lo que es el estómago. Tenemos los pulmones, lo cual hace el intercambio de gas por vía del oxígeno y lo convierte en sangre y lo cual va a producir el aire oxigenada y va a sacar lo que es la sangre desoxigenada por vía del aire. La fosa nasal o la nariz no es más que el conducto que va a filtrar o calentar o humedecer lo que es la entrada del aire. Ya pudimos ver el primer aparato, que es el aparato respiratorio o sistema respiratorio. Vamos a ver las enfermedades relacionadas del aparato respiratorio. Para clasificar dichas enfermedades se puede clasificar en vía respiratoria alta y vías respiratorias bajas. Dentro de las vías respiratorias altas podemos ver que podemos encontrar sinusitis, adenoide, rinitis, laringitis, faringitis, amigdalitis, faringoamigdalitis, ¿qué más? Glotitis, epiglotis, entre otros. Todo lo que es la parte superior
que se puede inflamar o puede producir cualquier daño colateral, se puede conocer como vía respiratoria alta, se clasifica. Cuando hablamos de vía respiratoria baja, hablamos de lo que son las tráqueas, bronquios, bronquiolos y alvéolos, y los pulmones per se, y lo que es lo que cubre todo lo que es el pulmón. Aquí podemos encontrar traquitis, inflamación de la tráquea, bronquio, bronquiolitis, bronquiolo, bronconeumonía, neumonía, cáncer de pulmón, neumotora, derrame pleural, entre otras patologías asociadas a lo que es el área respiratoria. Aquí podemos ver unas cuantas que se pueden visualizar como sinusitis, otitis, faringitis, faringitis o faringotraqueitis y bronquios, neumonía, bronquiolo, asma bronquial, tenemos el cáncer broncopulmonar, tenemos dificultad respiratoria, que es la disnea, tenemos enfisema pulmonar, tenemos tos crónica, que se conoce como tosferina, tenemos lo que es faringitis agudas, neumonía, puede ser el catarro común o respiratorio común o gripe, que así que se conoce, aquí la podemos ver. Tenemos influencia, HIV, tenemos el COVID, tenemos el virus en sistema respiratorio, entre otras que han concomitado o han surgido de un tiempo para acá. Tenemos el aparato cardiovascular. Vamos a tratar a visualizar lo que es el aparato cardiovascular y los órganos que podemos encontrar, los sistemas que podemos encontrar topográficamente dentro del aparato cardiovascular o cardiocirculatorio. Vamos, ¿quién me ayuda con esta diapositiva? Vamos, Karen. Sistema cardiovascular. El sistema circulatorio, también conocido como sistema cardiovascular, se compone del corazón y los vasos sanguíneos. Funciona, transporta oxígeno y otros nutrientes a todos los órganos y tejidos del cuerpo. También trabaja eliminando el dióxido de carbono y otros productos de desecho. De desecho. Lo que tenemos que conocer cuando hablamos del aparato o sistema cardiovascular o cardiorrespiratorio, que son los dos, no es más que aquel sistema que sirve como circuito, ¿no verdad? Que está conformado por dos órganos. Tenemos corazón y vasos sanguíneos. Pero vamos a ver más adelante que los vasos sanguíneos se componen de tres estructuras más, o sea, de tres órganos más. ¿Qué función tiene? Transportar oxígeno, llevar los nutrientes a los diferentes órganos del cuerpo, eliminar esas sustancias que no son recibidas en el organismo y son desechadas por los diferentes órganos, por orina, por sudor, puede ser por vómito, por diarrea, por cualquier de las vías, pero son expulsadas. Aquí podemos ver, recuérdense que uno de los órganos que conforman el aparato cardiovascular o cardiocirculatorio, tenemos que es el corazón. Que el corazón no es más un órgano muscular que tiene como función bombear sangre por el cuerpo a través de todo el cuerpo por vía de unas redes de vasos sanguíneos. ¿Verdad? Y recuérdense que el otro órgano que compone el sistema son los vasos sanguíneos. Que los vasos sanguíneos, le dije que encontramos tres órganos o aparatos. Dentro de ellos tenemos lo que es la arteria, venas y capilares. Dentro de los vasos sanguíneos encontramos arterias, venas y capilares. Dentro de lo que es la arteria nos dice que son vasos sanguíneos de paredes gruesas, lo cual esas paredes gruesas o vasos sanguíneos gruesos van a
transportar aquellas sangre que son oxigenadas, que van a los órganos. O sea, que el corazón lo que hace, que esa sangre que está nutrida, que está buena, que está en correcta perfección, lo lleva a los diferentes órganos. Y tenemos lo que es las venas, que son aquellos vasos sanguíneos que transportan aquella sangre desoxigenada. Por eso es que cuando nos vamos a hacer muestras sanguíneas, siempre la cogen de las venas. ¿Por qué? Porque son sangre, son sustancias que se encuentran, o vasos de sangre que se encuentran, cierta sustancia, por eso pueden arrojar los diferentes sustancias que están alteradas dentro de lo que es el organismo. Dentro de ello puede ser el colesterol, los triglicéridos, cualquier infección o enfermedades patológicas relacionadas. Entre ellas puede ser el azúcar, la diabetes, entre otros. Tenemos los capilares, que los capilares son vasos pequeños sanguíneos que van a facilitar ciertos intercambios tanto de oxígenos, nutrientes y desechos entre los organismos circulatorios y los otros órganos y tejidos del cuerpo humano. Tenemos ciertas patologías o enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular o cardiocirculatorio. Dentro de ello tenemos lo que es arteriosclerosis, que es cuando hay un aumento del colesterol o triglicéridos. Tenemos lo que es, aquí se debe cuando hay un acúmulo de las paredes arteriales, que recuerdan de que las paredes, las arterias son vasos sanguíneos grandes que llevan todos aquellos nutrientes que van a ser dispensados a todos los órganos. Entonces, cuando hay un acúmulo de esas sustancias que se encuentran en esas paredes, pueden producir arteriosclerosis. Que dentro de ella, esa acumulación puede conllevar a otras patologías, como presión arterial alta, colesterol alto, consumo del tabaquismo, puede llevar a una diabetes mellitus, puede también ser llevada o producida por una dieta poco saludable, o sea, una dieta con bastante carbohidrato y comida chatarra. Tenemos lo que son aquellos niveles de actividad física. Nosotros que somos sedentarios podemos producir o tener la posibilidad de que se produzca un aumento o acúmulo de lo que es el colesterol. Tenemos también el sobrepeso y la obesidad. Tenemos lo que es la presión alta, que aquí nos dice que se relaciona cuando la presión se encuentra fuera de lo que es el nivel normal. Aquí nos dice que se debe a un esfuerzo de la sangre que ejerce sobre las paredes arteriales al momento de bombear lo que es el oxígeno a las diferentes arterias del corazón. Nos dice que también podemos encontrar angina de pecho. Dentro de la angina de pecho es un dolor que se produce en el pecho que puede ocurrir o no cuando recibe poco oxígeno el corazón. Puede ser causa más frecuente de una enfermedad de las arterias coronarias. O sea, que cuando tenemos angina de pecho o se produce un dolor en el pecho, se debe a que no tenemos el oxígeno suficiente que está recibiendo el corazón, y eso quiere decir que podemos tener una enfermedad o patología coronaria del corazón, o sea, un daño en las coronarias o arterias coronarias del corazón. Tenemos lo que es arritmia, que dentro de la arritmia no es más que un ritmo anormal de la frecuencia cardíaca que se puede clasificar en taquicardia y bradicardia. Cuando hablamos de taquicardia es un latido demasiado rápido y bradicardia es cuando el latido es muy mínimo, que son irregulares.
Tenemos las venas varicosas, que no es más que nos dice que son aquellas venas que contienen ciertas válvulas y pueden, que ayudan a lo que es la sangre sin oxígeno fluya hacia el corazón. Por eso pueden producir lo que son aquellas venas varicosas. Se debe a que hay un fallo de lo que es la válvula, la sangre se acumula en las venas. Recuérdense que cuando yo les dije que dentro de los vasos encontramos arterias, venas y eh, tenemos arterias, venas y capilares. Dentro de lo que son las venas, son aquellas que se encargan de llevar la sangre oxigenada, o sea, la sangre dañada, vamos a decir así, que tiene demasiados nutrientes que no son buenos para el sistema o el cuerpo humano. También dentro de las otras patologías podemos encontrar coágulos sanguíneos que dentro de ello puede provocar o llevar esos coágulos sanguíneos que se producen cuando la sangre se acumula, produciendo lo que es una masa similar a un gel. O sea, es cuando la sangre se vuelve muy espesa y puede producir lo que es un coágulo sanguíneo, llevando o ocasionando patologías colaterales como ataques cardíacos, accidente cerebrovascular, trombosis venosas profunda y embolia pulmonar. Tenemos los ataques cardíacos, tenemos también derrame cerebral, tenemos las afecciones relacionadas con lo que es la insuficiencia cardíaca, tenemos aquellos problemas cardíacos, tenemos aneurisma, tenemos cardiopatía congénita. Aquí podemos ver que dentro de la inflamación del corazón se pueden clasificar según el revestimiento que se encuentre en el corazón. Tenemos endocarditis, que es inflamación del endocardio. Tenemos lo que es la pericarditis, que es inflamación del pericardio del corazón, y miocarditis, que es inflamación del miocardio, que es el músculo cardíaco. Aquí podemos ver lo que son el sistema cardiovascular y circulatorio, que es el que lleva el oxígeno, la sangre y los nutrientes a los diferentes órganos o sistemas, que dentro de ella está compuesto por lo que es el corazón y vasos sanguíneos, que el corazón lo que hace es que bombea la sangre fuera del corazón. Y tenemos lo que son los vasos sanguíneos, que dentro de ellos encontramos capilares, que los capilares son esos vasos grandes que llevan la sangre oxigenada a los órganos. Y tenemos lo que es las venas, que son aquellas que llevan la sangre desoxigenada hacia el corazón para que produzca la producción y elimine todo lo que es esa sustancia o nutriente que tiene y volverlo a producir en oxígeno y junto con el corazón, con el pulmón, limpiar lo que es toda esa sustancia y volverlo a bombear nuevamente para ir a los diferentes órganos. Y los capilares son aquellas venas, o sea, vasos capilares o venas pequeñas que van a llevar lo que son los nutrientes y oxígenos y desechos al organismo. Vimos lo que son aquellas patologías relacionadas con el aparato cardiovascular o cardiorrespiratorio. Vamos a ver ahora el aparato digestivo. ¿Quién me ayuda con esa diapositiva? El aparato digestivo. Vamos, Dana. Bueno, nos dice que el tracto gastrointestinal es una serie de órganos huecos unidos en un tubo largo y retorcido que va desde la boca hasta el ano. Los órganos huecos que componen el tracto gastrointestinal sobre la boca es el esófago, el estómago,
el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. El hígado, el páncreas y la vesícula, que son los órganos sólidos del aparato digestivo. Excelente, claro que sí. El aparato digestivo nos dice que son diferentes órganos que componen desde el tracto gastrointestinal, lo cual se pueden considerar como órganos huecos y órganos sólidos, que dentro de los huecos, como dijo Dana, podemos encontrar lo que es la boca, encontramos el esófago, el estómago, tenemos intestino grueso, intestino delgado, apéndice, recto y ano. Y los órganos sólidos encontramos lo que es el páncreas, vesícula, hígado. El vaso no está porque el vaso pertenece a lo que es el sistema linfático. Ya podemos visualizar que las partes o sistemas que componen el aparato digestivo o gastrointestinal comienza desde la boca. Tenemos las amíndolas que ayudan a lo que es la deglución. El esófago, del esófago pasa al estómago y del estómago va a pasar al intestino grueso y después el intestino delgado, lo cual va al recto y después al ano para ser expulsada aquellas sustancias que no son digeridas por el organismo o desechadas por el organismo. Dentro de su forma sólida, encontramos otros órganos que tienen que ver también con el funcionamiento gastrointestinal, que son la vesícula, hígado y páncreas. Vamos, ¿quién me ayuda con esta? Vamos a ver las partes que mencionamos anteriormente, pero vamos a ver su contexto. Vámonos, Emi. Partes que conforman el aparato digestivo. Tracto gastrointestinal, también llamado tracto digestivo, y el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El intestino delgado tiene tres partes. La primera parte se llama duodeno, el yeyuno está en el medio y el ilion está en el final. El intestino grueso incluye el apéndice, el ciego y el colon, y el recto. El apéndice es una bolsita en forma de dedo unida al ciego. El ciego es la primera ingesta, es La primera la parte del primera. intestino grueso. Ajá. Entonces, intestino grueso, el colon es el siguiente, el recto es el final del intestino grueso. Excelente, Noemí. Vamos a tener en cuenta que dentro de lo que es el aparato digestivo o gastrointestinal, debemos tener en cuenta aquellos órganos que son sólidos, como vimos anteriormente, hígado, vesícula y páncreas. Dentro de lo que es la parte sólida, podemos encontrar que aquí no está el esófago, el estómago, ¿no? ¿Verdad? Intestino, que podemos decir que dentro de lo que es el intestino delgado, se subdividen. La primera parte es duodeno, la segunda parte tenemos el yeyuno que se divide en medio y en ilium. Tenemos lo que es, perdón, yeyunio, ilio y ciego se dividen. Y tenemos lo que es el intestino grueso, que podemos también, se subdividen en tres: intestino ascendente, transverso y descendente, lo cual termina en el recto y el ano. Y lo que es el apéndice no es más que aquella bolsita que forma lo que es una unión ciega, donde es la primera parte de lo que es el intestino grueso. Recuérdense que cuando se inflama la apéndice, puede producir una peritonitis y puede llegar hasta la muerte. Cuando este pedacito que está aquí se inflama.
Aquí podemos ver parte de lo que los órganos que conforman el aparato digestivo, que pudimos ver lo que es la boca, esófago, estómago, tenemos intestino grueso, intestino delgado y ano. Dentro de lo que es la parte sólida, tenemos vesícula biliar, páncreas y hígado. Aquí podemos visualizar. Aquí podemos ver el apéndice, que es la primera parte del intestino grueso, que encontramos ascendente, transverso y descendente, lo cual va a producir lo que es el recto y el ano. Tenemos lo que es el grueso, que la primera parte del delgado, perdón, es el duodeno. Después tenemos lo que es el jejunum y tenemos el ilium. Función del aparato digestivo. Vamos, ¿qué me ayuda? Aparte de transportar los alimentos y líquidos a través del tracto gastrointestinal, ¿qué más hace? Vamos, Noemí. Bien, función del aparato digestivo. Ayuda a transportar los alimentos y líquidos a través del tracto gastrointestinal, a descomponer químicamente los alimentos y líquidos de partes más pequeñas o ambas cosas. Una vez que los alimentos han sido descompuestos químicamente en partes lo suficientemente pequeñas, el cuerpo puede absorber y transportar los nutrientes a donde se necesitan. El intestino grueso absorbe agua y los productos de desecho de la digestión se convierten en heces. Los nervios y las hormonas ayudan a controlar el proceso digestivo. O sea, que no solamente el aparato digestivo funciona solo, tiene que también trabajar el sistema nervioso y el sistema hormonal para que ayuden o puedan controlar lo que es el proceso digestivo, que no es más que aquellos alimentos que se van a degradar, ¿no? ¿Verdad? En pequeñas partículas, lo cual van a pasar por todos aquellos procesos y van a ser transportados a los organismos diferentes, lo cual aquellos que no son absorbidos y no son digeridos por el organismo van a ser desechados por el intestino grueso, que puede ser por las heces fecales. También dentro de aquellos nutrientes que van a ser degradados pueden absorber agua, que algunas veces cuando no es degradado puede salir por la sudoración o por vía de la orina. Vamos con esta diapositiva. Dana. Nos dice que son conjuntos de órganos que se encargan del proceso digestivo, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados para todas las células del organismo. Además del ser humano, la mayor parte de los animales superiores cuentan con un aparato digestivo que lleva a cabo esta función. Está el transporte de alimentos, la secreción de jugos digestivos, la absorción de nutrientes y la gestión de heces. O sea que la función del aparato digestivo no es más que transportar los alimentos, segregar lo que es el jugo gástrico del estómago, absorber los nutrientes que son ingeridos y eliminarlo por heces fecales. Enfermedades del aparato respiratorio. Vamos a clasificarlas según los órganos que podemos visualizar en el aparato respiratorio. Vamos, Noemí. ¿Una pregunta o me va a ayudar con la diapositiva? Ayudar con la diapositiva. Vamos, corazón, vamos. Enfermedades del aparato digestivo. Del esófago. Enfermedad por reflujo
esa- Esofágico. esofágico se produce cuando el ácido gástrico del estómago vuelve al esófago o a la garganta, generando síntomas de molestia como acidez o quemazón. Cuando este reflujo ocasiona complicaciones, se considera un ERGE. Esófago de Barrett ocurre a consecuencia de un daño reiterado sobre la mucosa esofágica por la exposición de continuo reflujo gastroesofágico, esofágico, ácido en personas con ERGE. Esofagitis, esonifi- esto está raro, profe. Eh, eos- Es eosinofílico. ok. Enfermedad crónica que produce inflamación en el esófago. O sea, cuando hablamos del aparato digestivo y hablamos del esófago, aparte de lo que es la boca, encontramos las enfermedades más comunes. Dentro de ella tenemos reflujo gastroesofágico, que no es más aquella acidez que se produce durante lo que es la digestión o la ingesta de cualquier sustancia o alimento, que puede producir, o sea, que se devuelva lo que es lo que comimos o pueda producir lo que es el ácido o una quemazón en todo lo que es el trayecto. Eso se conoce como reflujo gástrico y se asocia a ciertas complicaciones de lo que es la enfermedad de reflujo gástrico. Porque aquí, como dice Erger, no es más que aquella enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tenemos la enfermedad de Barrett, como decía Noemí, que ya es un daño que se ha producido en la mucosa gástrica. ¿Por qué? Por la exposición o la frecuencia o el tiempo prolongado de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y la esofagitis, como lo dice, ya es la enfermedad crónica que se produce, que inflama todo lo que es el trayecto del esófago. Entonces, al inflamarlo, el esófago se vuelve pequeñito y uno no puede ingerir los alimentos necesarios. Vamos, ¿quién me ayuda del estómago? Ahora vamos a relacionar todo lo que es el estómago, las patologías o enfermedades que podemos encontrar en el estómago. En el estómago, vamos, Dana. Aquí entra la úlcera péptica o enfermedad ulcerosa péptica, que es la lesión en la mucosa que recubre el tubo digestivo. Afecta a torno al 8% de la población en algún momento de sus vidas. Hay dos tipos, dentro de este se encuentra la úlcera gástrica, cuando esta lesión se localiza en el estómago. También está la úlcera duodenal, Duodenal. ajá, exacto, cuando se localiza en la primera parte del intestino delgado, y la gastroparesia, patología que consiste en la disminución de los movimientos del estómago, lo que conlleva un proceso de trituración y posterior sólida del estómago, ya sea lento y problemático. O sea, que dentro del estómago podemos encontrar los llamados úlceras pépticas, que se pueden clasificar en gástrica y duodenal. Y la gastroparesis no es más que aquella disminución de los alimentos. O sea, que yo comí y todavía es la hora, 4 o 5 horas, una comida que yo comí a las 12 del día y son las 4 de la tarde, y todavía yo me la siento en el estómago y la siento todavía como que todavía no he terminado de digerir dicho alimento. Eso es lo que se debe a una gastroparesis. O sea, que tengo, como se dice, un proceso de alimentación retardada. Yo duro mucho para digerir la comida. Intestino delgado. Dentro del intestino delgado tenemos aquellas enfermedades celíacas, enfermedades de Crohn y enfermedades de colitis aguda. Dentro de la enfermedad de celíaca, nos dice que se produce por un daño de la mucosa intestinal derivado por lo que por los glúteos. Son esas personas que no pueden comer gluten
al momento de comer gluten producen lo que es ciertas características de la inflamación de la mucosa y puede producir hasta una diarrea muy frecuente y deshidratación excesiva. Hay dificultad en la absorción de los nutrientes. Por eso entonces se hace ciertas investigaciones y se determina que ella tiene una enfermedad celíaca. No puede ingerir nada que tenga gluten. Es parecido a la intolerancia a la lactosa. Tenemos lo que son las enfermedades de Crohn, que se produce también por una inflamación crónica de las diferentes partes del tubo digestivo. Dentro de ello podemos encontrar aquellas funciones que pueden afectar lo que es al final del intestino delgado o al principio del intestino grueso, donde se puede apreciar ciertos síntomas fuera de aquellos intestinos, como cierta inflamación al ojo de la piel de lo que son las articulaciones. Tenemos lo que es el itis, que es una inflamación también aguda del ileum, que pertenece al intestino delgado, y también se puede visualizar en la última parte de lo que es el intestino, de manera repentina. Vamos, ¿quién me ayuda con el intestino grueso? Vámonos a mí. Le sigue Dagna después la otra diapositiva. Bien, intestino grueso. Estoy teniendo un poquito más sangre. Síndrome del intestino irritable o colon irritable. Es el trastorno gastrointestinal más frecuente en la población. Consiste en el trastorno funcional crónico del tubo digestivo que se caracteriza por la hinchazón, dolor, molestia abdominal y las alteraciones en las deposiciones, pudiendo causar desde estreñimiento, diarrea o ambos. Cáncer cole- cole- colorectal, tumor Colorectal. localizado, tumor localizado en el colon, que si se diagnostica en fases tempranas tiene altas posibilidades de curación. Colitis isquémica, enfermedad originada por una disminución de la circulación de la sangre en el intestino grueso. Aparece generalmente en personas mayores de 60 años con algún factor de riesgo cardiovascular. Colitis microscópica, conjunto de enfermedades cada vez más comunes, caracterizadas por la presencia de diarrea crónica, cuyos estudios analíticos y endoscópicos no presentan alteraciones señalarles, siendo necesario para su diagnóstico el tomar biopsias del colon. Colitis ulcerosa, enfermedad inflamatoria crónica intestinal asociada a una respuesta inmune desmesurada. Produce lesiones de forma continua en el intestino grueso y tiene distintos grados de gravedad. Enfermedad divertículo del colon. Son pequeñas bolsas o sacos que crecen hacia afuera. Pólipos de colon. Prominencias que aparecen en la mucosa que crecen hacia el interior del colon. Su importancia estriba que en su composición puede haber células con ambas precancerosas. O sea que lo que es la diverticulitis de colon y los pólipos de colon pueden ser similares, pero se va a identificar por ciertas características y síntomas que presenta el paciente. Ambas crecen hacia afuera de lo que es el intestino grueso. ¿Claro hasta aquí?
Dentro de lo que es el aparato digestivo, tenemos que el aparato digestivo, una de sus funciones es los alimentos, deglutir los alimentos, llevar los nutrientes, absorber o absorber los nutrientes y eliminarlos por las heces fecales. Nos dice que es el aparato o sistema digestivo, es un órgano gastrointestinal o un tubo alargado rectangular que se compone de órganos huecos y órganos sólidos. Dentro de los huecos podemos encontrar esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ilio, recto y colon. Dentro de lo que son sólidos encontramos hígado, vesícula y páncreas. Dentro de ello pudimos ver las patologías asociadas a lo que es el aparato digestivo, que pudimos ver esófago, que encontramos ahí lo que es el reflujo esofágico, esofagitis, tenemos enfermedades de Crohn's y entre otras. Tenemos también lo que es del estómago, que podemos encontrar úlcera péptica, úlcera duodenal y lo que es la gastritis. Y dentro del intestino grueso pudimos ver las patologías asociadas, igual como el intestino delgado. Vamos a tratar lo que es el aparato reproductor femenino. Vamos a ver las partes que conforman el aparato reproductor femenino. Si nos vamos de afuera hacia adentro, podemos visualizar esta pequeña imagen que nos dice que si es de afuera hacia adentro, encontramos todo lo que es el vello púbico o el monte de Venus, como se conoce, lo cual van a conformar junto con el ano y el periné, lo que son los labios mayores y los labios menores que van a dar a la formación de lo que es el clítoris y la abertura o el introito vaginal, junto con lo que es el himen y la uretra o orificio urinario. O sea, si nos vamos, como le dije anterior, visualizando los órganos que conforman lo que es el aparato reproductor femenino, si nos vamos de afuera hacia adentro, encontramos lo que es el monte Venus o el vello púbico, lo cual va a conformar los labios mayores y labios menores, conformando lo que es el clítoris y la abertura o el introito vaginal y el himen, conformado por el peritoneo y el ano. Si nos vamos de afuera hacia adentro, encontramos lo que llamamos vagina. Tenemos cuello uterino. Dentro del cuello uterino encontramos el útero, lo cual encontramos dos ramificaciones que encontramos lo que es la trompa de falopio derecha, trompa de falopio izquierdo y encontramos óvulo derecho y óvulo izquierdo. Claro, hasta aquí con los órganos del aparato reproductor femenino. Vamos a ver lo que es el aparato reproductor femenino. Nos dice que son un conjunto de tejidos, glándulas, órganos que participan en la procreación, o sea, en tener o dar hijos, ¿no? ¿Verdad? En la mujer abarca, o sea, si nos vamos desde adentro hacia afuera, está compuesto los órganos por lo que son los dos ovarios, ovario derecho, ovario izquierdo, trompa de falopio, tenemos útero, cuello uterino y vagina. Si nos vamos hacia afuera, encontramos introito vaginal e himen, labios menores, labios mayores, clítoris y meato urinario y el monte Venus junto con el periné y lo que es el ano. En el hombre abarca desde adentro lo que son la próstata, los testículos, el pene
y también lo llamado lo que es aparato genital y el sistema reproductor. Para tratar lo que es el aparato reproductor femenino y masculino, debemos conocer lo que es el eje hipotálamo hipoficiario gonadal, ¿no verdad? Que tienen que ver lo que es el hipotálamo, hipófisis y las gónadas. Dentro de ella nos dicen que podemos encontrar lo que es el hipotálamo, ¿no verdad? Que el hipotálamo va a derivar lo que es la secretora y va a producir la hormona liberadora de gonadotropina, lo cual va a producir un estímulo en la hipófisis, lo cual esa hipófisis va a liberar la otra hormona secretora conocida como hormona gonadotropina, lo cual, si nos vamos al área femenina, que es la que estamos tratando ahora, va a liberar lo que es la hormona leutilizante, que es la LH, y la hormona folículo estimulante, que es la FSH, lo cual va a producir la FSH, la estimulación del crecimiento de los folículos ovulares, o sea, de los óvulos, para que puedan ser fecundados o puedan ser degradados y producir lo que es la menstruación. Y la folículo estimulante va a producir la ovulación y conservación del folículo en el ovario o en el cuello del útero. Señores, normalmente eso es un ciclo. Todos los meses, esas hormonas se liberan y producen lo que es el estímulo de crecimiento de los folículos, lo cual van a dar la producción de la ovulación y conservación de los folículos en la trompa de falopio o el cuello. Al momento de madurar, esos folículos se expulsan por los ovarios, pasan por la trompa de falopio y en el tercio interno de lo que es la trompa de falopio, si uno no tiene contacto con un espermatozoide, no va a ser fecundado. Entonces, al no ser fecundado, ese óvulo pasa por todo el trayecto de la trompa, se anide a lo que es la pared, porque la pared o el útero, el cuello, el útero ya está preparado para la fecundación. Todos los meses el cuello uterino está preparado para la fecundación. Al no producirse la fecundación y el óvulo implantarse aquí, comienza entonces a liberar las hormonas y producir lo que es la contracción. Y al producir la contracción, ahí produce el dolor, molestia, sensación incómoda. Entonces comienza a desgradarse todos esos nutrientes necesarios que se produjeron para la fecundación y lo cual produce la menstruación. Si el óvulo, perdón, el folículo que fue liberado o el óvulo que fue liberado, perdón, fue liberado, fue fecundado en el tercio interno de lo que es la trompa. Al ser fecundado, se comienza a proliferar. Entonces, las hormonas van a comenzar a liberar la sustancia que es la gonadotropina coriónica, que va a aumentar y va a comenzar a hacer sus divisiones, y al momento de producirlo, todo ese proceso hormonal va a llegar al útero y ya que está preparado para la fecundación, lo va a coger y lo va a proteger. Y ahí entonces comienza a la formación del feto. ¿Claro hasta aquí? Si nos vamos Sí. para el área del eje hipotálamo hipófisis gonadal del hombre, podemos decir o socializar que aquí el hipotálamo va a
inhibir ¿al qué? A la testosterona, lo cual la testosterona va a segregar lo que es la estimulación de las células de Leydig, lo cual van junto a producir aquella hormona luteinizante, lo cual junto con la gonadotropina va a formar lo que son aquellas hormonas folículo estimulantes y van a lo que es a producir la secreción, ¿no verdad? De células de Starling Sertol, que van a estimular a la que es la producción de espermatogenia o espermatozoide. Aquí es viceversa. En las mujeres se va a liberar o va a estimular la producción del óvulo, en el hombre va a estimular y a producir los espermatozoides. La misma función. Las mismas hormonas las tenemos las mujeres y los hombres. Lo único que ellos no tienen en mayor cantidad es la gonadotropina colónica humana, pero tienen testosterona no tienen testosterona, que nosotros tampoco la tenemos, y si la tenemos en pocas cantidades. Vamos, ¿qué me ayuda aquí con el aparato reproductor? ¿Qué función tiene? Vámonos de mí. El aparato reproductor es la parte del cuerpo que realiza la función sexual en las mujeres. Este aparato también es responsable de nutrir y atender las necesidades del bebé mientras se desarrolla. A continuación se muestran las partes principales del aparato reproductor femenino. O sea, que dentro de sus funciones no es más que la parte sexual y lo que es la parte de nutrir y mantener y alimentar lo que es las necesidades del bebé. Eso es lo que se trata el aparato reproductor femenino. Como nos dice que dentro de sus funciones, dentro de las principales, es la producción de los óvulos que pudimos ver anteriormente, que van a ser fertilizados o fecundados por el espermatozoide para producir lo que es la fecundación, donde va a ser implantado el embrión y va a producir su crecimiento y desarrollo fetales para dar lugar a lo que es el ser humano o el bebé. Por ese proceso se va a producir o va a estar controlado por el eje que estuvimos hablando anteriormente, que es el eje hipotálamo, hipófisis. Aquí dices ovario, pero es gonadales porque es por gónada que se produce dicho sistema. Ya eso más o menos yo le expliqué. Aquí vamos a ver que los folículos van a ser residuos, van a ser transformados, se van a convertir en cuerpo lúteo, lo cual van a transitar en pequeñas funciones donde pueden proporcionar lo que es el embarazo o la conservación, o pueden llegar a lo que es la producción de menstruación, que eso yo lo hablé anteriormente en lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. De aquí viene la producción, nos dice que dentro del aparato reproductor femenino consta de dos, o sea, tenemos lo que son los ovarios y la trompa, el útero y la vagina, que es la parte interna, ¿no ven? Que aquí nos dice que el ovario izquierdo y el ovario derecho produce un óvulo, ovulación alrededor del 10 a 19 días, seguido de un periodo menstrual. O sea, que yo puedo ovular 11 días o 17 días después de un periodo menstrual.
Aquí nos dice que el útero es un órgano hueco, muscular, de forma de pera, lo cual dentro de la función que tiene el útero es ayudar a que el ovario se fecunde, conservar el embrión, implantarlo, nutrirlo, darle lo que es el desarrollo para la formación del bebé. Cuando es fecundado, el ovario, el óvulo. Cuando no es fecundado, entonces va a producir lo que es el ciclo menstrual. Ya eso nosotros hablamos. Dentro de las enfermedades relacionadas a lo que es el aparato o sistema reproductor femenino, tenemos endometriosis, que son las inflamación que se produce en el endometrio. Tenemos lo que es inflamación pélvica o enfermedades pélvicas, que cuando hablamos de enfermedades se debe a una infección de enfermedad de transmisión sexual que no es tratada. Por eso es que se clasifica enfermedad inflamatoria pélvica e infección de inflamación pélvica. Cuando uno tiene una infección es porque uno tuvo un contacto con una persona que estaba infectada y me transmitió una de las enfermedades de transmisión sexual y no fue tratada. O fui tratada y ya se me retiró. Pero cuando hablamos de una enfermedad es que yo no tuve el tratamiento adecuado, lo cual se me complicó y estoy padeciendo de lo que es esa enfermedad inflamatoria pélvica. Tenemos lo que es el útero prolapsado, tenemos los quistes de ovario, cáncer de ovario e infertilidad. Cuando hablamos de ovario poliquístico y síndrome poliquístico, hay que clasificarlo. No es lo mismo ovario poliquístico que síndrome de ovario poliquístico. Cuando hablamos de síndrome, tenemos ovario poliquístico, decimos que son ciertos quistes que se forman en el ovario o cuando hay una maduración de otro, en lo que es la maduración de los folículos y no terminan de madurarse, se quedan ahí, entonces se reproduce otro folículo, se madura y no es el pulsado, normalmente se produce, se dice que es quiste ovárico. Pero cuando hablamos del síndrome ovárico poliquístico, hay otros síntomas. Dentro de ellos están el hirsutismo, que es la vellosidad que tienen las mujeres. Tenemos lo que es obesidad, tenemos la menstruación irregular, que cuando hablamos de irregular no es que me llega a los 35 días, porque la menstruación normal puede ser de 21, 25 hasta 35 días. Y cuando pasa más de los 35 días, en el sentido que yo tengo un mes o 2 meses sin ver la menstruación, se puede decir que yo soy irregular. También tenemos lo que son enfermedades, dentro de ellas también las enfermedades se pueden clasificar en, cuando hablamos de menstruación o periodo menstrual, hablamos de amenorrea, que es ausencia, dismenurrea, que es dolor, menarquia, cuando no me he llegado, y menopausia es cuando ya yo estoy que no llega la menstruación. Tenemos cáncer de ovario, cáncer de seno, cáncer de útero, cáncer vaginal, cáncer vulvar, tenemos candidiasis, tenemos embarazo ectópico y dentro de las enfermedades de transmisión sexual tenemos hepatitis B, herpes, tenemos el virus papiloma humano, SIDA, sífilis, entre otras. Tenemos también la enfermedad in vitro, ovarios poliquísticos. Dentro de las enfermedades tenemos tricomoniasis, vaginitis, verrugas genitales, tenemos bursitis, que también son enfermedades de transmisión sexuales. Tratamiento básico para esas enfermedades. Tenemos antimicóticos, que lo pudimos ver anteriormente. Tenemos antibioterapias hormonales como anticonceptivos y tenemos los llamados AINE, que lo tuvimos tratando en el módulo anterior, que son los analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos.
Tenemos lo que es el aparato reproductor masculino, que lo vamos a tratar en el siguiente encuentro. Dudas e inquietudes hasta el momento sobre el aparato del cuerpo humano o anatomía del cuerpo humano o los diferentes sistemas que pudimos visualizar. Vimos el respiratorio, el cardiovascular, el digestivo y el reproductor femenino. Vimos 4 sistemas. Duda hasta el momento, inquietudes. Profe, una inquietud. Un poquito En más la, duro, Noemi, que no te escucho. ok, ahora sí, Sí, ok. Cuando usted hablaba sobre las enfermedades de transmisión sexual, ellos hay dos ahí que usted mencionó. Creo que fue la sífilis y la gonorrea. ¿Son curables ellas dos? Porque tenía entendido que ellas se podían tratar, pero que no se curaban en su totalidad. ¿qué pasa? Va a depender. La sífilis y la gonorrea va a depender del tipo de gravedad, porque hay simple, aguda y crónica. Ya cuando es crónica no es curable, pero cuando es aguda o severa sí son curables. Se curan, pero te puede volver a reinfectar si tienes el sistema inmunológico deprimido o si tiene contacto nuevamente con la persona que te transmitió el virus. Bien, esa era mi inquietud. No sé si las compañeras tendrán alguna otra inquietud. No te escucho, no te estoy escuchando. No, eso era todo, profe. Esa era la única inquietud que tenía, porque tenía entendido que no se curaban, pero ya con esta definición que usted me acaba de dar, me queda claro. Pero todas las enfermedades de transmisión sexual son tratables. No es Bien, que sí son curables porque tú puedes curar esa enfermedad, pero puede volver a reinfectarte si está con la persona, o sea, no gano nada yo con tratarme y si yo estoy con la persona que yo entienda que fue la que me transmitió dicha enfermedad de transmisión sexual, no es tratada o no es tratada la pareja que tiene o aquella pareja que tiene después de mí, entonces eso se vuelve como si fuera un ciclo. No gano nada yo con tratarme si yo no trato a mi pareja y si yo sé que mi pareja me está engañando, está con otra persona y no se trata el círculo, eso se vuelve como un círculo vicioso. Yo me trato y vuelvo, me infecto, vuelvo, me trato, o sea, como que se vuelve como con un ciclo vicioso, entonces nunca salimos de ninguna de las afecciones. bien, muchas gracias, profe. Bueno, chicos, no le quito más tiempo. Nos vemos el próximo encuentro. Feliz resto de la noche y es un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias, buenas noches. Buena.